¿Qué hay realmente detrás de la deuda de Estados Unidos que ya supera los, escuche bien, 40 billones de dólares? Más que una cifra récord, expone un problema fiscal que lleva años acumulándose. Washington gasta más de lo que recauda, mientras el costo de financiar esa deuda aumenta con las tasas de interés, pero ¿puede la principal potencia económica del mundo seguir endeudándose sin poner en riesgo su estabilidad? El dólar y los bonos del tesoro aún le dan una ventaja global, pero si la deuda crece más rápido que la economía, aumentarán los intereses y la presión sobre las tasas. La pregunta ya no es cuánto debe Estados Unidos, sino cuánto le costará seguir endeudándose. Eso y más es lo que vamos a explorar el día de hoy aquí en Enclave Económica. Mi nombre es Alessandro Surín y los acompaño en esta edición. Pero antes, así como hablamos de los retos del mundo, también hay causas que nos unen y nos invitan a sumar. Este año la Teletón la hacemos todos. Ayúdenos a que más niñas y niños con discapacidad sigan adelante. Dona ya por Yape al, apunte, 989-361-677. Se puede donar desde hoy y hasta el 12 de septiembre, fecha en la que culminan las jornadas principales de la Teletón, que se realizarán entre el 11 y el 12 de septiembre. Dona ya. Ahora, la deuda de Estados Unidos, si bien obviamente le pertenece a este país, también puede tener un impacto en América Latina. ¿Cómo? Para saberlo nos acompaña aquí en Enclave Económica Javier Mella. Él es académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes de Chile. Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y mira, yo quisiera ir por partes contigo. Primero, para que la gente lo entienda, esta cifra enorme que suena bastante alarmante en torno a la deuda de Estados Unidos, ¿cómo entenderla? ¿Qué realmente hay detrás de esto? ¿Y por qué se está hablando o hay cierto incertidumbre en los mercados en torno a la capacidad de pago real de Estados Unidos, sobre todo en lo que queda de la administración de Donald Trump? Sí, yo creo que es una muy buena pregunta y hay que separar un poquito. Yo creo que la causa de la deuda es básicamente los déficits fiscales, es básicamente que está gastando más de lo que genera como ingreso el país de Estados Unidos desde hace prácticamente 30 años. ¿Ya? Y esto ha sido más pronunciado y ha sido más relevante quizás en los últimos 10 años. Ya prácticamente se ha doblado la deuda en los últimos 10 años. Parte de eso tiene que ver con cuestiones más específicas como la crisis del COVID, la pandemia, etcétera, pero hay otros factores también de más largo aliento. Ujú. Ahora, uno diría, ¿no? Que pensando en microfinanzas, ¿no? Tratando de hacer la comparación, ¿por qué, ¿no? Si ya estoy recontra endeudado, sigo endeudándome? O sea, ¿por qué en este caso un país como Estados Unidos, siendo una potencia tan grande, como tú bien has dicho, ha acelerado más bien este proceso de endeudamiento en los últimos 10 años? De nuevo, una muy buena pregunta. Lo que pasa es que no es tan sencillo justamente por las razones que están generando este déficit. Ya, por un lado, hay una cuestión que tiene que ver quizás más bien con la política anterior del periodo anterior de Donald Trump, de haber rebajado fuertemente los impuestos, sobre todo Ujú. a las empresas. Y por otro lado, hay factores que son un poquito más permanentes y que van a seguir en boga, que tienen que ver con, por ejemplo, el envejecimiento de la población, el factor demográfico que ha afectado a Estados Unidos, que afectó quizás más tarde que a países europeos, incluso otros sudamericanos como Uruguay, Chile, pero le ha afectado fuertemente. Entonces, si uno veía hace no mucho, 15 años, había 4 personas trabajando con edad de trabajo versus una persona sobre 65 y ahora estamos en 2,5, 2,7 y esos factores van a ir acrecentándose en el tiempo. O sea, cuando uno mira el presupuesto de Estados Unidos, lo que ve que ha aumentado más en términos proporcionales es justamente lo que tiene que ver con salud, por un lado, el gasto en salud, y por otro lado, el gasto en pensión o prestaciones sociales, que dada el cambio demográfico, no son sencillos de modificar de un momento a otro, y cualquier cambio en ese sentido va a ser cambios que van a tener un costo político bastante fuerte.
Claro, ¿y qué está haciendo Estados Unidos, Javier, para ya luego ir entrando a América Latina, para evitar que esta deuda, que nuevamente el número es enorme, ¿no? Pareciera que uno lo escucha y dice cómo pueden manejarse en esas cifras. O sea, ¿qué está haciendo Estados Unidos para evitar que esa presión que tú bien has descrito, que por ejemplo incluye cuestiones pensionarias que son inevitables, ¿no? O sea, no puedes simplemente desaparecerlas de un año a otro en tu esquema fiscal, para que efectivamente esto no sea un problema en el corto plazo, ¿no? O sea, tiene que ver con el crecimiento del país, que entiendo aún se mantiene en buenas tasas. Mira, yo creo que hay cosas que hasta salido en la prensa. De hecho, se ha comentado algo en los últimos días que tiene que ver con justamente tratar de controlar al menos el alza en la tasa de interés, sobre todo en la parte más larga de las tasas de interés, porque eso directamente, como decías tú, afecta el crecimiento de la economía. Ya, entonces, cuando ya tasas más altas por mayor endeudamiento empiezan a friccionar lo que tiene que ver con crédito hipotecario, créditos que justamente son súper importantes para la generación de mayor crecimiento, de más inversión. Entonces ahí es cuando hemos visto que al menos se está tratando de disminuir lo que tiene que ver con las tasas largas. Y por otro lado, si bien es una preocupación, dadas las cifras de deuda, igual hay que tener en cuenta que no hay una crisis en términos de probabilidad de caer en default. Yo creo que no es un tema todavía, pero lo que sí es tema es justamente lo que decía un poco al principio. ¿Qué hacemos para cambiar esta línea ascendente que parece un poco descontrolada, que tiene que ver con los déficits fiscales? Claro, y Javier, como decía, ¿no? Ya entrando un poco, y creo que es lo que a la gente más le interesa saber, sobre todo los que nos ven en América Latina, ¿por qué a América Latina, los países que conforman esta región, les debería interesar o también mantener un poquito de atención en torno a lo que pasa con el manejo de la deuda en Estados Unidos? ¿Cómo lo explicarías en sencillo? Sí, bueno, cuando la economía norteamericana está en problemas, yo creo que el mundo está en problemas, porque es la principal economía del mundo y es demasiado importante, sobre todo en los mercados financieros, ¿ya? También en el sector real, pero más aún en el mercado financiero. Solo para poner algunos ejemplos. Un ejemplo claro es cuando Estados Unidos se empieza a endeudar tanto que las tasas de interés en la que se puede endeudar el gobierno de Estados Unidos empieza a subir. Y generalmente ese es el piso que se toma para el financiamiento en otros países, en otras naciones como las nuestras. Entonces, cuando las tasas empiezan a subir porque Estados Unidos empieza a estar muy endeudado, bueno, vamos a ver probablemente aumentos en las tasas de interés también a nivel de nuestros países latinoamericanos. Eso es un efecto bien directo. Después tiene que ver con efectivamente cómo se manejan estos niveles de déficit y finalmente qué tan fuerte tiene que llegar a ser el ajuste en su momento. Y ahí también nos puede pegar fuertemente si es que hay un freno en el fondo en el gasto en Estados Unidos o mayor recaudación por impuestos, etcétera. Eso puede pegar en el crecimiento y en economías donde parte importante de nuestras exportaciones, de nuestros ingresos provienen de sectores como los commodities, nos puede afectar fuertemente también por el lado de nuestros ingresos y las importaciones. Y ahí en realidad hay bastante heterogeneidad, hay bastante diferencia entre las distintas naciones de nuestro continente. Hay unas que están más o menos expuestas a esta variación. Claro, claro. Por ejemplo, pienso en México, que literalmente gran parte de su comercio se explica por el vecino, ¿no? Que justamente es Estados Unidos, pero por ejemplo Chile, Perú también, por ejemplo, Estados Unidos es un destino principal de sus agroexportaciones, ¿no? Entonces, claramente, si Estados Unidos tiene que tener otros temitas vinculados a la deuda, entiendo que lo que dices es que habría un riesgo, como lógicamente pasa, de no comprarle tanto al mundo porque hay que pagar la deuda, ¿no? Claro, y bueno, efectivamente, de hecho, los intereses de la deuda, ni siquiera el pago de la deuda misma, está empezando a ser uno de los principales como componentes del gasto público en Estados Unidos. Pero, y en términos de las naciones, como te decía, hay bastante diferencia. En el caso de Chile y Perú hay algunas similitudes, por ejemplo, por el cobre. Ya el cobre es una exportación súper importante para nuestras naciones y es muy cíclica con respecto al crecimiento mundial. ¿Ya? Pero por otro lado, no sé, Perú tiene la ventaja, por ejemplo, por el lado del oro, es justamente una especie de protector cuando justamente la economía a nivel mundial no anda tan bien. Entonces, actúa como un amortiguador en ese sentido. En ese caso,
La economía chilena está bastante más expuesta, y si uno mira los niveles de deuda, por ejemplo, de Chile versus Perú, Perú también tiene niveles de deuda sobre Producto Interno Bruto más bajo. Ninguno de los dos está en la parte más alta de Latinoamérica, pero Perú en el fondo está un poquito mejor en ese sentido. Ujú. Y Javier, bueno, todavía, como tú bien has dicho, no hay ese riesgo de default de parte de Estados Unidos de que tanto que no pague los intereses como tal, ni mucho menos que pague la deuda. Pero pensando un poco en ese supuesto, que hoy en día sigue siendo una posibilidad, ¿no? Todo puede pasar. Y también para ir cerrando, ¿cómo los países, en este caso de América Latina, Perú, Chile y otros, podrían prepararse, ¿no? Tal vez los bancos centrales, por ejemplo, con la fijación de sus propias tasas, para que si eso llegara a pasar, pues que no ver un efecto dominó aquí? Sí, yo creo que no es un tema hoy día el caer en default, pero sí hay que estar preparado en términos de que tengamos tasas de deuda sobre Producto Interno Bruto que sean sostenibles, que cuidemos de no estar generando grandes déficits, idealmente superávit. Por otro lado está lo que hacen los bancos centrales con sus reservas. Esas son formas de ir preparándose no solo para esta coyuntura, sino que para potenciales otros problemas que puedan surgir, y que en una economía como hoy día, con bastante incertidumbre a nivel geopolítico, es súper importante estar preparado. Claro, aparte porque entiendo que lo que puede estar pasando con Estados Unidos también le puede servir de ejemplo a las economías latinoamericanas para no seguir ese camino, ¿no? Porque también hay que decirlo y que la gente lo sepa, Estados Unidos ahorita se habla de su deuda por la cifra enorme que representa, pero otras potencias mundiales, y tú no me vas a dejar mentir, Javier, también están bastante endeudadas, incluso en una situación ya casi de default, como algunos advierten, por ejemplo, de Francia u otras potencias europeas. Sí, mira, son economías que en realidad tienen distintas estructuras y distintas capacidades. O sea, son economías que efectivamente se pueden endeudar más que nuestras economías, ¿ya? Nuestras economías son mucho más dependientes de los ciclos económicos, son mucho menos diversificadas en términos de fuentes de ingresos, y también en muchos casos, o en la mayoría de los casos, no nos endeudamos en nuestra moneda, como puede ser el caso de Estados Unidos, Japón, etc. ¿Ya? Entonces, las situaciones son distintas. O sea, en cifras, las deudas en general de los países latinoamericanos son más bajas, pero está bien que sí sea, dado que son economías que están más expuestas a los ciclos, y que cuando se cortan los financiamientos son las primeras en sufrir. Correcto, nos acompañó aquí en Enclave Económica Javier Mella, él es académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes de Chile, a quien le agradecemos. Y como él dijo claramente, ¿no? Hay que estar muy atentos a lo que pase en Estados Unidos. Hasta la próxima, Javier. Muchísimas gracias por la invitación. Y antes de irnos, quiero recordarles algo. Así como aquí hablamos de los retos del mundo, también hay causas que nos unen y nos invitan a sumar. Este año la Teletón la hacemos todos. Ayúdanos a que más niñas y niños con discapacidad sigan adelante. Dona ya por Yape al 989-361-677. Apunte bien, 989-361-677. Se puede donar desde hoy y hasta el 12 de septiembre, fecha en la que culminan las jornadas principales de la Teletón, que se realizarán entre el 11 y el 12 de septiembre. Recuerda, dona ya. Y bueno, como nos decía Javier, la deuda de Estados Unidos ha llegado a una cifra exorbitante, pero América Latina tiene que estar al pendiente de ello, no solo para no seguir ese ejemplo de endeudamiento, sino también para tomar decisiones propias en torno a su política monetaria. ¿Qué creen ustedes que pasará con la deuda de Estados Unidos en lo que queda de la administración de Donald Trump? ¿Se seguirán endeudando? ¿Lograrán pagar los intereses? ¿Lograrán pagar la propia deuda? Déjenos saber qué piensan aquí abajo en los comentarios. Y también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y que activen las notificaciones si desean seguir conociendo más sobre el análisis económico que afecta al mundo. Deja un me gusta a este video y síguenos. Estrenamos un episodio nuevo todos los martes y viernes a las 10 de la mañana. Esto fue Enclave Económica, mi nombre es Alessandro Azurín y los acompañé en esta edición. Nos vemos en la próxima.